Al filo de la realidad, de la realidad, de la realidad. Nos llamó Dalila. Me pregunta qué opino sobre las profecías de Nostradamus y si alguna de ellas se está cumpliendo. Es un tema muy interesante, Dalila. Daría para tratarlo a lo largo de todo un programa y prometo que lo voy a hacer. En algún programa futuro vamos a tratar extensamente el tema de las profecías de Nostradamus. De todas maneras, quiero sintetizar mi opinión en un par de minutos. Jean-Michel de Notre Dame, el nombre original de Miguel de Nostradamus, era un francés que allá en el siglo XVI compiló un conjunto de centurias, así se llamaban porque eran rimas escritas en párrafos de 100 líneas, de centurias, de carácter profético. Él accedía a la información a través de dos métodos. Esto es muy interesante. Nostradamus era un excelente astrólogo, quizás uno de los mejores de todos los tiempos, pero además un profundo estudioso de lo que hoy denominaríamos parapsicología, es decir, de los mecanismos para detonar, para habilitar la percepción extrasensorial. Y él fue de los primeros en aplicar, si cabe, ¿no? la ubicuidad, lo que podríamos llamar el método científico en la investigación de estas disciplinas. Y también todavía de qué manera. Estudiando a los autores griegos, a Nostradamus le llamó muchísimo la atención los comentarios sobre la pitonisa de Delfos, que era un oráculo. Los oráculos era como se llamaba en griego a los sujetos, a las personas, varones o mujeres, que tenían el don de adivinar, el don de la profecía. Había oráculos en distintas ciudades-estados griegas. Había en Atenas, había en Esparta, en Etruria, había en Delfos. Y el de Delfos se hacía llamar pitonisa. Eran todas siempre mujeres, o sea, las pitonisas. Hay una historia muy interesante. Nos vamos a remontar más atrás en el tiempo, al año 600 a.C., que demuestra que en todas las épocas hubo gente que tenía dos dedos de frente, gente objetiva y gente que no se dejaba embaucar fácilmente. Y que los tiempos históricos no son sinónimo de seriedad y de responsabilidad en la investigación, ¿no? Cuando uno cree que el siglo XX es el siglo de la lógica, de la capacidad analítica, y que los antepasados nuestros eran todos unos ignorantes, unos crédulos totales que se comían cualquier buzón, o la cosa no es tan así. El famoso rey griego Creso, famoso históricamente, estaba por entrar en guerra alrededor del año 600 a.C. con los macedónicos. Entonces, a él le interesaba, estaba preparando la invasión de Macedonia. Entonces le interesaba poder conocer cuál podría ser el resultado de la batalla. Pero además del análisis lógico que hacían sus generales, sus estrategas, Creso, un poco siguiendo la corriente propia de la época, quería ver si había una manera, diríamos, extrasensorial, mágica, se decía en aquel entonces, de conocer el futuro, de conocer el resultado final de la batalla, de la gran batalla que programaba para unos meses hacia adelante contra los macedónicos. El problema es que el mercado griego presentaba muchísimos oráculos, daba muchísimos adivinos y el tema era cómo saber cuál era el más confiable. Entonces, ¿qué hizo Creso? Demostrando tener realmente mentalidad científica. Despachó mensajeros a todos los oráculos, a Delfos, a Etruria, a Esparta, los mismos atenienses, con la orden de que 100 días después de la partida tenían que decir en un día que se había determinado hacia el futuro, 100 días hacia el futuro, qué estaba haciendo Creso en la intimidad de su palacio en ese momento. A la historia pasó la respuesta de la pitonisa de Delfos, quien le dijo al mensajero de Creso: yo tengo la llave que abre el universo y el alma oculta de los hombres. Y veo una caparazón de cobre con tapa de cobre, nadando juntos en agua hirviente, un cordero y una tortuga en la agonía final. Esa fue la revelación que la pitonisa Delfos
le dijo el mensajero de Creso. Nadie podía saber qué estaba haciendo Creso en ese momento. Resulta que Creso decidió hacer algo tan insólito, tan raro, como para despistar cualquier deducción lógica que pudieran hacer los oráculos. Entonces, el día prefijado, se encerró en las habitaciones de su palacio y colocó sobre un brasero una caldera, un gran caldero de cobre, con tapa de cobre. Despedazó él mismo una tortuga y un cordero y los sirvió juntos dentro de la cacerola, diríamos hoy en día. La pitonisa de Delfos supo lo que estaba haciendo Creso de una manera que no es adjudicable ni a que alguien fue y le batió, ¿no? Le pasó el dato, ni a que se dedujo lógicamente qué podía estar haciendo ese día, esa hora, el rey. Lo supo por medios extrasensoriales. Entonces, estudiando el tema de los oráculos de Delfos, Nostradamus, aparentemente le fue por las ramas de Lila, pero vuelvo ahora al tema, decidió repetir el método de la pitonisa de Delfos. Es decir, antes de concluir si era creíble o no lo que hacían esas adivinas, decidió experimentar él también. ¿Cómo trabajaba la pitonisa de Delfos? Se sentaba sobre un trilanium, que era un trípode de hierro, encima de una falla volcánica natural, es decir, una grieta natural del terreno, por donde salían vapores de azufre propios de la actividad volcánica. Recordemos que Delfos está en una zona de mucha actividad telúrica montañosa en Grecia. Y es de aquí que entonces la mujer, oliendo los vapores de azufre, entraba en lo que nosotros llamaríamos un trance hipnótico y comenzaba a hablar de una manera automática, espontánea, en referencia a las preguntas que se le formulaban. Y entonces Nostradamus hizo algo parecido. Construyó una batea en el piso donde quemó azufre y otras sustancias de las cuales no han quedado constancia histórica, colocó un asiento sobre un trípode de hierro directamente sobre esa batea y pasaba largas horas sentado encima absorbiendo los vapores y hablando automáticamente e inconscientemente, veríamos hoy en día, mientras un ayudante, un secretario, iba tomando nota por escrito de las palabras coherentes o no, de las frases coherentes o no, que Nostradamus iba diciendo. Después Nostradamus tomaba ese material, lo comparaba con sus análisis astrológicos, hacía una síntesis y lo escribía de manera de centurias. Recordemos que durante la época de la vida de Nostradamus, la Inquisición estaba en su apogeo. Y era muy difícil que alguien que se definía como católico, pero que no pertenecía al clero, pudiera profetizar hechos sin automáticamente ser sindicado o tener pactos demoníacos. De ahí que Nostradamus disfrazó sus predicciones, disfrazó sus revelaciones, sus profecías, de una manera que solo fuera entendible para quien se tomara el trabajo de conocer la clave. Más aún, las escribió empleando un código criptográfico y las escribía de derecha a izquierda, al modo como escriben los hebreos, como si, digamos así, escribiera en un espejo. El mismo método que mucho después se empleó Leonardo da Vinci para guardar en el secreto sus investigaciones. A la muerte de Nostradamus en 1536 hubo una especie de explosión de interés por su trabajo y diríamos durante el segundo medio siglo del siglo XVI ya la Iglesia, si bien no vea con muy buenos ojos, permitió que se vulgarizaran y se popularizaran estas centurias y las cuartetas de Nostradamus. Nostradamus tuvo predicciones asombrosas. Por ejemplo, pese a que no vio nombres ni no las fijó en el tiempo. Tuvo predicciones asombrosas como una en la cual decía: el gran león rubio combatirá con el joven león. Será herido a través del oro en un ojo y morirá en medio de horribles dolores. Y unos 5 o 6 años después de escribir y publicar este cuarteto, el entonces rey de Inglaterra, el viejo León, tiene un lance caballeresco meramente deportivo con el heredero al trono, el joven León. Ambos usaban yelmos, cascos protectores de láminas de oro, más para lucir, más para vestir, que para una efectiva protección, porque suponía que el lance era absolutamente
no sangriento, era dentro de términos deportivos. Tanto así que las lanzas que se cruzaban tenían remates esféricos en la punta para evitarse herir. Pero en el momento en que las lanzas chocaron, la lanza del joven león, es decir, del heredero, se partió por la mitad y una gran astilla se clava en el rostro de Enrique VII, entonces rey en Inglaterra, atravesando la delgada lámina de oro e incrustándose en el ojo, provocando una septicemia generalizada que lo lleva a la muerte pocos días después. Se dice que también Nostradamus, caminando un día por las calles de Venecia, cae de rodillas y besa las sandalias de un pobre monje, de un joven y pobre monje. Entonces cuando su amigo le pregunta por qué hace eso, dice, porque saludo al Papa. Y 40 años después de esa acción aparentemente absurda, ese joven monje era elegido Papa con el nombre de Benedicto IV. El problema es qué ocurre con las profecías de Nostradamus en el futuro. Yo creo que el valor profético, no solo de Nostradamus, también de los profetas bíblicos, de las profecías de Pío II, de Juan XXIII, que también dejaron escritos de naturaleza profética para la posteridad. Bueno, todas esas, las profecías de San Malaquías, estoy recordando ahora, más que el objetivo de notificar hechos que inexorablemente habrían de cumplirse en el futuro, tenían como razón de ser alertar a quienes tenían la posibilidad de cambio en la humanidad para que esas cosas no ocurrieran. Y yo creo que Nostradamus, en grandes pasajes de sus centurias, anticipa una tercera guerra mundial. Habla de los grandes pájaros de hierro que dejarán llover humo y azufre desde los cielos o de los ejércitos del Papa. Habla de peces metálicos vomitando muerte desde el fondo de los mares, cosa que no tenía mucho sentido para un contemporáneo ya en el siglo XVI, pero que tiene mucho sentido para quienes en el siglo XX estamos tristemente acostumbrados a la actividad de los submarinos nucleares y a la actividad de las misiones de bombardeo estratégico. Yo no voy a ser tan arriesgado como han sido algunos de decir que evidentemente Nostradamus pronosticó por ese tipo de centurias la guerra en el Golfo Pérsico, porque cualquier guerra contemporánea encajaría en las descripciones de Nostradamus, pero sí percibió cómo iba a ser la guerra del futuro. Lo que creo, sin embargo, es que él tenía un control total sobre su capacidad extrasensorial, de la imposibilidad quizás de fijar fechas en que las cosas habrían de ocurrir. Y además sirvieron, no quizás para que la gran masa lectora de Nostradamus hiciera algo, porque a veces el pueblo, pese a que los grandes detentores del poder hacen creer que el pueblo tiene en última instancia el poder, las cosas no son así, el poder siempre está en manos de unos pocos. No creo que haya escrito para que los grandes lectores, las masas, pudieran cambiar la historia del mundo, pero sí para activar lo que hubiera de espíritu y de moralidad de los conductores de la humanidad en distintos momentos históricos para que provocaran un determinado cambio. Quizás algo parecido al famoso tercer mensaje de Fátima, ¿no? Que saben que cuando la supuesta Virgen se aparece en Fátima a tres pastorcillos portugueses, más allá de esa señora vestida de blanco luminosa que aparecía en la copa de un árbol, ella le da tres mensajes. Dos se hicieron muy populares casi inmediatamente. Uno de ellos decía que dentro de muchos años, a partir de 1917, toda Rusia habría de convertirse nuevamente al cristianismo. Recordemos 1917. Yo no creo en las casualidades. El gran momento de la Revolución Rusa, el ascenso de los bolcheviques al poder, cuando aparentemente comenzaba una época histórica para Rusia en la cual no había marcha atrás, no solo políticamente, sino mucho menos en las convicciones de fe y religiosas de la gente. Y sin embargo, hoy sabemos que Rusia, lo que quedó de la Unión Soviética, ha vuelto a ser nominalmente religiosa. Hace muy poco tiempo atrás, su santidad Juan Pablo II consagró a la Virgen, quizás un poco como acción de gracias a ese mensaje de Fátima, consagró Rusia a la pleitesía y a la gloria de la Virgen. Pero el tercer mensaje nunca se reveló. Inclusive la única
de los tres chiquitos, dos nenas y un varoncito que tuvieron aquella observación. Una nena y uno de los varones murieron al poco tiempo de jovencitos, y una de las chicas todavía vive, es una hermana de clausura en un convento español, tiene absoluta provisión papal de revelar en toda su vida qué es el contenido del tercer mensaje, y los sucesivos papas han declinado asumir la responsabilidad de contarle a la humanidad cuál era el contenido del tercer mensaje. Pero una vez se filtró un comentario, allá por 1961, si no me equivoco, en plena época de la Guerra Fría, cuando las relaciones entre Castro y Kennedy alcanzaban su punto álgido, su punto culminante, en los tiempos inmediatos anteriores a la invasión a Playa Girón y a Bahía de los Cochinos, cuando Khrushchev se sacó un zapato en la reunión de la ONU y golpeando con sus zapatos sobre la mesa dijo que la Unión Soviética tenía el arma más poderosa conocida en la historia de la humanidad y que si Kennedy seguía adelante con su proyecto de invadir Cuba, le iban a usar sobre el territorio americano sin ningún tipo de miramientos. El vocero papal de ese entonces sugirió que si se llegaba a una situación realmente peligrosa en esa, digamos, inarmonía entre Rusia y Estados Unidos, no iban a tener ningún inconveniente en revelar el tercer mensaje de Fátima, que en 1917 anticipó un conflicto entre Rusia y Estados Unidos que llevaría al mundo a una destrucción total. Ese conflicto no ocurrió. Nunca hubo, por lo menos hasta ahora, la Tercera Guerra Mundial. La Guerra Fría, por lo menos en el sentido de bisagra entre Oriente y Occidente, pasó entre Rusia y Estados Unidos. Pasó la invasión de la Bahía de los Cochinos, terminó en un fiasco. Los misiles no se dispararon sobre Cuba y los misiles soviéticos no se dispararon sobre el territorio americano, a raíz de lo cual el Vaticano consideró que no era necesario difundir ese mensaje. Y yo no creo que ese mensaje haya sido errado en sus conceptos básicos, que se hayan equivocado las inteligencias o la inteligencia divina o no que lo generó. Simplemente anticipó una información que, vamos a decirlo así, tocando quizás la escasa fibra moral que le quedaron siempre a los grandes gobernantes de este planeta, evitó un holocausto del cual todos habíamos salido perjudicados. Al filo de la realidad, de la realidad.